Siempre procurando hacernos odiar un poquito, transformamos lo que era la columna de hoy en nuestra entrevista central con Eduardo Botinelli, que con muy pocas horas de descanso se hizo presente aquí en estudios. Muchísimo agradecemos eso, Eduardo. Bienvenido, muy buenos días. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Y bueno, todos pastoreando el cansancio de unas jornadas agotadoras, y la de ayer no me imagino cómo habrá sido para ti, hasta altas horas, ¿no? Sí, hasta altas horas, mirando un poco el tema de los resultados de la Corte Electoral, que más o menos, la verdad no sé bien qué hora exacta, porque iba como mirando otras cosas al mismo tiempo claro. Que volvía, pero a la una ya estaba el 100%, casi todos los departamentos estaban antes de las 12, y había algunos que le faltaban unos pequeños, algunos circuitos perdidos, digamos, en términos del conteo final, pero bueno, más allá de eso, creo que fue más corta incluso de lo que esperábamos en muchos sentidos, ¿no? Porque efectivamente terminó siendo una distancia importante, que se definió además con las proyecciones de escrutinio de los colegas, que digamos, siguen siendo una herramienta útil, aunque sea por unas horas, pero esas horas son trascendentes, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo en contexto de esto, donde está la idea de un posible cambio de signo político, que hay nerviosismos, que hay esperanzas, y bueno, ese rato es relevante, ¿no? ¿Sorprendió las cifras? ¿Tomó por sorpresa un poco a lo que eran las evaluaciones previas? A ver, acá podemos mirar muchas cosas que para analizar es muy sobrecaliente. Hay algunas cosas que hay que mirar con más detalle y más tiempo, pero a ver, la distancia fue más importante de lo que podíamos esperar con respecto a las encuestas. Con respecto al comportamiento electoral, cuando miramos, lo hablamos creo que enseguida el 27 de octubre, es decir, cuando miramos el comportamiento electoral que ha tenido el Uruguay entre la primera y la segunda vuelta, en los, bueno, ahora 5 balotajes que tenemos, hay una regularidad bien marcada, y es que el candidato que va con más de un partido pierde votos con respecto a lo que votó la suma de esos partidos en octubre, y que el candidato del Frente Amplio creció sistemáticamente entre la primera y la segunda vuelta, es decir, captó votos de otros partidos y creció. Y cuando miramos esta elección, la regularidad se cumple. Hay una pérdida similar a lo que pasó en el 99 en términos de voto entre el candidato que va con más de un partido, en este caso Delgado, en aquel momento Jorge Valle. Similar a eso, acá lo que tenemos que ver es que en realidad hay también un conjunto de votantes de otros partidos fuera de los bloques que también votaron en parte a Delgado, pero el crecimiento de Orsi está en torno a lo que creció Vázquez en 2014. Es decir, casi 6 puntos de crecimiento entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, desde ese punto de vista, sucedió lo que era razonable que sucediera, con un agregado que es que el Frente Amplio logró llegar a la segunda vuelta con 16 senadores, si bien tiene 48 diputados, es decir, no alcanza la mayoría en diputados. Ese senador 16 le cambió un poco el giro a la campaña electoral. Ahora, con respecto a las encuestas, que es la otra cuestión que se analiza, ¿no? Es decir, claramente podemos ver el comportamiento electoral, las encuestas por el otro. Y con respecto a las encuestas, lo que estábamos mirando es que la intención de voto o la estimación de voto hacia Álvaro Delgado fue muy precisa. Tengamos en cuenta el margen de error de las encuestas de cerca de 3 puntos, ¿no? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, todas las encuestas estuvieron dentro del margen de error. Claro, seguro. La que estuvo más lejos, digamos, del resultado, y la que estuvo más cerca. Pero en el caso de Delgado, todas estuvieron menos de un punto de distancia entre la estimación y el voto. La diferencia se da en que las encuestas que daban más voto o más probabilidad de voto en blanco anulado son las que estuvieron más lejos del resultado de Orsi. Claro. Y ahí hay un tema para analizar, porque efectivamente en octubre sucedió un fenómeno importante, que fue
casi 35.000 personas que votaron en blanco y votaron en el sí de la Seguridad Social. Eso fue algo que hablamos. Hoy compartíamos votos en blanco 38.478, pero sobres con votos con hojas anuladas 64.500. Estamos hablando de 100.000 votos allí entre ambas. Sí. Es un conjunto relevante de votos en blanco y anulado, pero que igual sucede algo interesante, el crecimiento al revés. Uh-huh. Hay un descenso proporcional del voto en blanco y anulado con respecto a octubre. Uh-huh. Y ese es un fenómeno que es distinto a lo que venimos viendo. Uh-huh. Sistemáticamente el voto en blanco y anulado crecía en la segunda vuelta. Y ahora no. Y en 2019 ya no pasó. Uh-huh. Y en 2024 descendió. Mira. ¿Por qué? Porque había un voto en blanco que era distinto, que era un voto en blanco que en realidad se estaba expresando políticamente, no era el de el antipartidos o la desidia, digamos, o el desinterés, ¿no? Era un voto que estaba expresando una posición política que era votar un plebiscito. Pero no votaba ningún partido. Entonces ahí probablemente podamos tener algún tema de comportamiento interesante para estudiar en forma posterior sobre ese voto que en principio la mayoría de las encuestas podía estimar como un voto en blanco o anulado y terminó comportándose hacia el lado del voto a Orsi. Ahí podemos tener fenómenos de trasladar el voto, no anularlo o no votar en blanco ante el riesgo de que gane el otro, ¿no? Ese es un fenómeno que puede darse y que de hecho en 2019 fue parte de ese proceso final de crecimiento. ¿Y por qué el voto en blanco y anulado no creció en 2019? ¿Y por qué el voto en blanco y anulado desciende en 2024? Es decir, hay una acción de ante una eventualidad que en el 2019 terminó siendo el triunfo de la calle Pou, en 2024 no se da el triunfo de Delgado, es decir, ante eventualidad de ganar alguien a quien quiero menos, termina decidiendo el voto a favor de. A favor de, exactamente. Ajá. Bien, ahora habría que ver cómo se comportó el Frente Amplio, por ejemplo, en los distintos lugares. Yo, como curiosidad nada más, y para hacerle un festejo al ego, el jueves pasado un amigo me compartía datos de Equipo Consultores, Cifra, Opción Consultores, Factum, Ágora y Nómade, y me preguntaba qué perspectiva tenía yo. Entonces yo le dije 49 para el FA, 45,8 para la coalición. ¿Tendré trabajo en Factum? La verdad que no, claro, no pude evaluar los anulados y votos en blanco, no me dio para tanto. Bueno, es que ahí está habiendo algún fenómeno que hay que seguir estudiando, porque de hecho en realidad la presentación que hicimos en el jueves, que daba una distancia muy corta, en realidad mostraba justamente, primero, la eventualidad de corrimiento de voto en la última semana, ¿no? Porque la encuesta no había tomado todo el debate. Claro, porque en el debate pasó algo que para el conjunto de medios de comunicación, del sistema político, pasó medio desapercibido, y fue que Orsi planteó algo bien concreto para ese electorado que había votado el sí y no había votado el Frente Amplio, que fue presentar la idea de cambio de la edad jubilatoria y de aumento de las pasividades mínimas hasta alcanzar el salario mínimo nacional. Eso en parte quedó desapercibido, pero hubo una acción concreta del candidato y movió de alguna manera la aguja. Y bueno, claro, no tenemos forma de saberlo, claro, porque la encuesta terminó, 48 horas después del debate, ¿no? Claro. Y en realidad la cantidad de casos que tenemos post-debate es menor que la que tenemos pre-debate. Obvio, claro. Pero ahí podemos, o sea, en la idea de buscar algunas explicaciones de movimientos, ahí hay una cuestión que parece bastante clara, bastante razonable pensar que había algo que no había habido, y era la señal hacia ese electorado. Y esa señal llegó en el debate. Y acciones posteriores en redes sociales y comunicaciones que fue haciendo desde el comando de campaña. Entonces por ahí hay un tema. Después hay otro que tiene que ver con el comportamiento electoral que ha tenido el Frente Amplio en
entre 2019 y 2024 en términos geográficos y de clases sociales. O sea, el Frente Amplio ha retomado un electorado que perdió entre el 2014 y el 2019 y en parte fue recuperando en 2024. Y es un electorado de niveles más bajos, que tiene menos pertenencia partidaria, pero que había votado el Frente Amplio en el 2014 y la había perdido en 2019. Y no lo había votado una parte en el 2009. Es decir, el Frente Amplio tuvo un cambio en la composición de su electorado, fundamentalmente, o sea, fue medio sistemático. Entre el 2004 y el 2009 fue perdiendo una parte de la clase media. Entre 2009 y 2014 siguió perdiendo a las clases medias y fue ganando en clase media montevideana sobre todo, y fue ganando en las clases más bajas y en el interior del país. Eso fue un cambio. En realidad el Frente Amplio terminó votando casi lo mismo entre 2009 y 2014, pero tuvo un cambio interno de su electorado, donde captó un electorado con menos tradición del Frente Amplio y menos tradición de pertenencias partidarias. ¿Y esa pérdida en la clase media tendrá que ver con temas impositivos, donde se recargó? Sí, sin dudas hay un tema ahí de acción del Frente Amplio, ¿no? Es decir, uno pierde por acción o por omisión. Bueno, ¿no? Claro. En el caso de ese electorado es bastante claro que por acción de gobiernos del Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio, fue perdiendo, ¿no? Es decir, porque por la reforma tributaria, porque hubo cambios en las percepciones, en el vínculo con el Frente Amplio, desde los sectores profesionales, mismo empresariales, ¿no? Es decir, bueno, fue cambiando ese vínculo y lo fue perdiendo. Se ve en las cámaras, ¿no? Cuando uno mira qué sectores del Frente Amplio eran más cercanos a las clases medias, profesional y demás, ¿no? Y uno empieza a mirar y esos sectores se fueron quedando sin bancas en el Senado, fueron perdiendo bancas en diputados, y eso no solamente fue cuánta gente votaba, que sí, que eso se puede medir, pero se veía directamente en qué sectores dentro del Frente Amplio representaban a esas dónde clases, estaban los énfasis, ¿no? Y bueno, y efectivamente fue donde fue perdiendo. ¿Y regionalmente, territorialmente? ¿Cómo? Bueno, y territorialmente está sucediendo algo también similar a lo que pasó entre 2009 y 2014, en algunas características, hay algunas que no, y que son interesantes estudiar también, y es, el Frente Amplio ganó departamentos que ya ha ganado otras veces, ¿no? Salto y Paysandú, ya otras veces los ganó. Bueno, Montevideo y Canelones, obviamente, ¿no? Es decir, claro, recupera una parte importante, aunque el crecimiento proporcional es menor en Montevideo. Es casi de los departamentos donde menos crecimiento tuvo, en Montevideo. Y ¿llegó a un techo el Frente Amplio en Montevideo? Y sí, más o menos sí. O sea, en este caso llegó al 56%. Es decir, bueno, creo que hay que revisar bien si en algún momento no estuvo un poquito por arriba, pero es ese entorno. ¿Y Canelones? Y Canelones está en 54. Ahí tuvo un crecimiento con respecto a 2019 de 2,5 puntos. Hay otros departamentos donde no logró crecer. Ahora, Salto y Paysandú ya los ha ganado. San José lo ha disputado más de una vez y ahora aparece con una leve ventaja. Hay que ver si después de los observados termina, porque es un margen estrecho, aunque probablemente sí termine algún puntito arriba, alguna décima arriba, porque no llega ni a un punto porcentual la diferencia. Pero ha habido cambios en otros departamentos que ya se habían visto en las elecciones internas alguna cosa, pero se vio en octubre y se ratifica en noviembre. Y es un crecimiento en departamentos donde el Frente Amplio no es fuerte habitualmente, no los ganó, pero el crecimiento entre 2009 y 2019 y 2024 es interesante, porque crece cerca de 5 puntos porcentuales entre 2019 y 2024, en 33, en Rivera, en Artigas, en Río Negro, que sí ha estado tradicionalmente, en Durazno y en Tacuarembó.
¿no? En todos esos departamentos crece cerca de 5 puntos porcentuales entre 2019 y 2024. Son los departamentos de más crecimiento. Y la mayoría no son departamentos donde el frente fuera fuerte, más bien lo contrario. Claro. Sin embargo, ha habido algún cambio. Y ahí hay que trabajar un poco algunos estudios, pero por ejemplo, en Durazno y Tacuarembó ha habido un movimiento en el último tiempo que está vinculado a la construcción, ¿no? Bueno, UPM2, ¿no? Toda la construcción de UPM2, hay una presencia sindical importante, ¿no? Tanto del Zunga como de la UNRWA y otros sindicatos. Es decir, bueno, ahí quizás como hipótesis de empezar a trabajar qué cosas pueden mover, puede haber un tema. Otro es que, y que tiene que ver con el resultado final, es que la coalición de gobierno llegó con ciertos desgastes. Si bien la aprobación de Lacalle Pou como persona sigue siendo de en torno al 50%, un par de puntos por arriba, claramente eso no se traslada a votos, no es trasladable su imagen, pero además porque la aprobación del presidente tiene una cuestión y hay un porcentaje, 1 de cada 10 votantes del Frente Amplio que aprueban la gestión de Lacalle Pou, pero jamás lo votarían. Es decir, una cosa es decir, no, claro, las cosas no las hizo tan mal, y otra cosa es pasar a que eso se traslade en votos. Claro. Y eso no sucedió. Pero con la coalición pasó algo que veníamos viendo también, y tiene que ver con que votó 7 puntos menos en 2024 con respecto a 2019, es decir, tuvo una pérdida muy importante en términos electorales, pero era una coalición más compacta. ¿Más compacta en qué sentido? Más compacta desde el punto de vista político en su accionar, y más compacta en su electorado. De hecho, la pérdida de 1,5 puntos, que en realidad probablemente sea un poquito más de pérdida propia, pero ganó de otros lados, es de las menores que ha habido en el último tiempo. Ahora, ese compactamiento de la coalición también le quitó diversidad. De hecho, una de las cuestiones que se analizaron con respecto a la gran pérdida que había tenido en 2019, entre primera y segunda vuelta, tiene que ver con la diversidad que tenía y los distintos electorados que representaba esa coalición que se acababa de armar, y que había un electorado que no era coalicionista ni cercano a Lacalle Pou. Claro. O en ese caso Lacalle Pou como candidato presidencial. Bueno, en este caso la coalición apareció mucho más compacta en otro sentido adicional, y es en la homogeneidad de electorado. No quiere decir que no existieran diferencias, porque había grandes diferencias ideológicas, pero quienes más diferencia ideológica presentaban, que eran Cabildo Abierto por un lado y probablemente parte del Partido Independiente en otro, fueron los más disminuidos como socios. Y eso le quitó a la coalición diversidad. Y cuando miramos el electorado y el crecimiento del Frente Amplio o las pérdidas de la coalición pierde en lugares donde Cabildo Abierto votó muy bien en 2019, como fue 33, como fue Rivera o como fue Artigas, ¿no? Departamentos limítrofes con el lado brasilero, donde Cabildo Abierto había votado muy bien en 2019 y que votó muy mal en esta, ¿no? Y en ese vínculo que se vio de pérdidas del Frente Amplio o de captación de Cabildo Abierto, de votantes del Frente Amplio, que trasladaron entre octubre y noviembre hacia Cabildo y después hacia Daniel Martínez, bueno, hoy lo estamos viendo ya antes, es decir, ese electorado que perdió Cabildo Abierto ya lo había perdido hacia octubre y consolidó el Frente Amplio ahora en el día de ayer. ¿Esto da algún dato para lo que serán las elecciones departamentales? No necesariamente. No necesariamente. Hay algunos departamentos que tienden a tener una similitud mayor entre lo que sucede en octubre, noviembre y lo que sucede en mayo. Fundamentalmente Montevideo y Canelones. Canelones, claro. Pero también en Salto, en Paysandú, no significa, porque son guarismos muy pequeños entre sí, las diferencias que tienen. Por ejemplo, en Salto el Frente Amplio ganó por casi 2 puntos. Perdón, en Paysandú son casi 2 puntos, en Salto es 1 punto, ¿no? Es decir, es muy competitivo. Claro. El Frente tiene el desafío de poder retener la intendencia de Salto, que no es menor un dato, que es que la coalición va con un solo partido, claro, pero con candidaturas múltiples.
Bueno, para el Frente no es menor que la figura de Andrés Lima no está, ¿no? Claro. Que es el que más tracciona en Salto. Hay que ver cómo hace la sucesión, no es menor, y cómo es la competencia interna del Frente Amplio en Salto. En Paysandú va contra la reelección del intendente actual. Tiende a tener una ventaja, sobre todo si tiene una buena evaluación. Es una elección pareja, ¿no? Pero que también ha sido electo para el Senado, ¿no? Sí, pero va a competir igual. Va a competir igual. Sí, en principio. Claro, sí. Todo hace pensar que sí. Un segundo periodo. Sí. Entonces, claro, son situaciones distintas que hacen que no sea trasladable directamente. Lo que sí parece claro es que Montevideo y Canelones es poco probable que el Frente Amplio pierda la intendencia. Hay otro dato que me parece que estaría bueno por lo menos analizar rápidamente, y es el futuro justamente de la coalición, ¿no? Porque Cabildo Abierto en los últimos tiempos parece haberse distanciado un poco. El Partido Independiente tiende a cero, por decirlo de alguna manera. Es decir, allí los equilibrios son precarios, parece, en algún sentido, ¿no? Bueno, sí. Las coaliciones en general, y en el caso uruguayo, tienen 3 funciones, ¿no? Hay una que la dejó de tener esta coalición. Las 3 funciones son una coalición electoral, una coalición parlamentaria legislativa y una coalición de gobierno. La coalición de gobierno deja de funcionar, claro, ¿no? Es decir, 1 de marzo no existe más como coalición de gobierno. Como coalición electoral también dejó de funcionar, porque ya terminaron las elecciones. Seguro. Entonces, la que queda es la posibilidad de una coalición legislativa. La coalición legislativa sería actuar siempre en bloque, ¿no? Y acordar en bloque cuáles son las propuestas que impulsa la coalición y cuáles vota y cuáles no vota, impulsadas por el Poder Ejecutivo o por el Frente Amplio. Una cosa es la coalición cuando tiene los 3 objetivos y otra es cuando le queda uno, ¿no? Claro. Y esa es la gran incógnita que hay. El Frente Amplio tiene para gobernar muchas posibilidades, muchas más que las que tenía Delgado, ¿no? Es decir, claro, primero porque tiene la mayoría en el Senado, es una mayoría relevante, porque tiene un montón de funciones el Senado, y porque ya tiene acordado. Como las venias, por ejemplo. Sí, claro. Las venias, las designaciones, las posibilidades de censura, que digo, teniendo la propia es menos probable que el propio partido impulse una censura de ministros, ¿no? Seguro. Y sin embargo, podía así darse al revés, claro, ¿no? Y en diputados le faltan 2 votos. Y ahí es probable que no haya un acuerdo, digamos, de gobierno con algún otro partido, sino más bien acuerdos puntuales del Frente Amplio con legisladores que pueden ser de identidad soberana para algunas cosas, para la mayoría no, pero para algunas cosas sí, de Cabildo Abierto para otras cosas, para otras probablemente no pueda contar con Cabildo Abierto, y después con diputados del Partido Nacional o del Partido Colorado para cosas puntuales, ¿no? Claro. De hecho, ya se dio en este gobierno leyes o proyectos de ley votados por parte de los socios de la coalición con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio. ¿No? Pasó con la ley forestal, que fue, digamos, vetada después por el presidente, es decir, Cabildo Abierto y el Frente Amplio votaron juntos, pero se dio en otras que atraviesan los partidos, que es, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Es decir, claro, son cosas que atraviesan los partidos. Y hay otra que hay que ver cómo lo maneja el Frente Amplio. Ahí va a ser importante el rol que tengan los coordinadores de bancada de diputados, en el Senado menos, pero también es importante, porque además el Frente tiene que acordar internamente algunas cosas, ¿no? Es decir, claro, tampoco claro, actúa en bloque, pero va a necesitar negociar mucho internamente, sobre todo en temas como la seguridad social, por ejemplo. Bueno, seguridad social, el presupuesto. El presupuesto sin duda va a ser una negociación muy dura dentro del Frente Amplio, que tiene esta cuestión que va a estar permanentemente. Es decir, acuerda el Frente Amplio, tiene los votos en el Senado, va a diputado, y en diputado tiene que negociar con alguien para que le lleve. Si claro, tiene que modificar, tiene que negociar internamente de nuevo, ¿no? Va a ser bastante de ida y vuelta esas negociaciones internas y externas. Y ahí una vez más van a estar en juego los énfasis de clase media o clase trabajadora. Bueno, sin duda va a estar de nuevo eso arriba de la mesa como digamos, como objetivo del Frente como gobierno, y también pensando en términos electorales de futuro, ¿no? Pero
Pero ahí aparece después otras líneas donde el Frente Amplio tiene capacidad de tender puentes, y es justamente en presupuesto o en rendiciones de cuenta la negociación con las intendencias, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos programas dirigidos a infraestructura o a cualquier otra área que afecta a un departamento positivamente? Bueno, eso implica, entre otras cosas, que el diputado o diputada de ese departamento, aunque no sea oficialista, si es una mejora para el departamento, es poco probable que nos lo acompañe, ¿no? Por más que sea de un partido de la oposición, porque entran otras cuestiones en juego que son más del vínculo territorial y departamental. Claro. Bueno, allí... Y otro apunte que me parece importante, que ustedes lo pasaban un poco los discursos antes, es el buen clima que hay en el Uruguay, a pesar de los problemas que hemos tenido y que siguen habiendo en algunos vínculos, pero digamos, globalmente, a mí me pasó de estar el viernes con legisladores del Mercosur, que venían como a observar un poco, y claro, les costaba mucho, pero en el buen sentido, ver lo que pasaba acá, cuando en Argentina, en Brasil, el vínculo es otro, las posibilidades de puentes o de reconocimientos son otras, las acusaciones cruzadas son otras, y el valor que eso tiene, no solamente por lo que fue las elecciones en sí, el reconocimiento, sino también, por lo menos discursivamente, la cosa arranca bien, ¿no? Es decir, arranca con la idea de, bueno, las dos partes tienden puentes. De alguna manera, Carolina Cosa lo decía ayer en su discurso, lo que queda demostrado, lo que primero que quedó demostrado es que nuestra democracia goza de buena salud, y yo creo que sí, ¿no? No, sin duda, tenemos altos niveles de participación, el voto en blanco y anulado, que lo mencionamos al pasar, es una expresión interesante en voto obligatorio, en contra de los partidos, y sigue siendo muy minoritaria, y de hecho esto que bajó entre primera y segunda vuelta, está bien, hay una explicación en el medio, pero es interesante que seguimos teniendo participación, que sigue habiendo elección en los partidos, que siguen funcionando, y que hay reconocimientos de los triunfos y las derrotas sin grandes traumas. ¿Y se visualiza a un Yamandu Orsi o a un Frente Amplio, digamos, en el caso de Orsi y COSE, como buenos posibles negociadores? Bueno, sin duda Orsi ha demostrado la capacidad de negociación en la Intendencia, en el Congreso de Intendentes también. No hay mayores dudas en que efectivamente Orsi tiene buena capacidad. COSE no ha mostrado lo mismo, quizás por los lugares que le tocó, por las coyunturas que le tocó, porque ahora va a estar en un rol fundamental allí en el Parlamento, ¿no? Sin duda. Presidiendo la Asamblea General. Sí. Ahí hay que ver cómo se dividen los roles, porque en realidad COSE es presidenta de la Asamblea General y del Senado, pero en un sector que no tiene amplia representación en el Senado, ¿no? Claro. Es decir, en realidad el sector mayoritario es el del presidente, claro, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo se dividen los roles y cómo se aceita ese funcionamiento entre la mayoría de la bancada y la presidencia. Claro. O sea, una es la negociación a la interna y otra es con los demás partidos políticos. Claro, sí, sin dudas. Tal vez que pueda hacer cosas justamente negociando más con los demás partidos, y la interna quede en manos de Yamandu Orsi. Bueno, hay que ver, pero también hay que ver cómo termina conformándose la Cámara de Senadores en función de los cambios que hay de personas que pasan al Poder Ejecutivo, que dejan su banca en el Senado, eso cambia en diputados. Seguro. ¿Y qué perfiles hay? Porque hay algunos perfiles con experiencia parlamentaria, otros que son nuevos pero con perfil negociador. Entonces, en función de cómo termine conformándose, yo creo que la división de roles va más allá de Orsi y COSE, sino que también pasa por la distribución de roles dentro de la bancada del Frente Amplio. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Sabemos del esfuerzo que eso significa, pero ha sido para nosotros y para la audiencia realmente un gusto poder compartir todas estas reflexiones. Así que bueno, nos reencontraremos en 15 días y seguimos evaluando. Con mucho gusto, en 15 días nos vemos. Muchas gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.